Ya estoy grabando. Gracias, gracias. Para aquellos dos que llegaron hoy, hay un canal en YouTube en donde se suben los videos de la sesión del día por si acaso necesitan tener una referencia. No es para que falten, es por si acaso. Ok. Entonces, aquí hay muchas cosas que platicar. Primero, yo no les di todo el contexto de la fábrica esta. La fábrica esta que analizó Mayo estaba teniendo problemas de desempeño laboral. Las personas estaban fallando a su trabajo, bajando su productividad. Entonces, lo contrataron como asesor. Adelante, Mario. Profe, pues ahí yo lo veo como que hacía falta alguna motivación o algo, pues, porque pues no se desempeñaba muy bien. Eso fue uno de los resultados que obtuvo Mayo. Cuando bajaba la iluminación, crecía la productividad, pero también cuando la subía, crecía la productividad. ¿Cómo se explica eso en contexto? Que los empleados, como se dice coloquialmente, se crecían al castigo. Su dignidad de trabajadores era puesta a prueba y entonces cuando les bajaban la iluminación, ellos decían, no, yo quiero ser reconocido y no importa la condición, yo voy a mejorar mi productividad. De ahí surge toda la teoría humanista que desencadena en la pirámide de necesidades de Maslow. ¿Sí? Las personas no solo se mueven por dinero, porque también hay una parte en donde les ponían incentivos económicos. Fíjense ustedes que en diversas organizaciones laborales, como las de gobierno, precisamente, aunque la gente crea lo contrario, y yo se los puedo constatar, yo fui administrador de una ente de gobierno, los sueldos no son tan buenos como la gente cree. Sí es cierto, hay niveles en los cuales los sueldos son muy competitivos con respecto a la iniciativa, las empresas de la iniciativa privada, sí. Pero la mayoría de la gente que trabaja en el gobierno gana muy poco. Fíjense ustedes, un trabajador sindicalizado que labora sus 8 horas de trabajo normal, ¿sí? No gana arriba de 5,000, 6,000 pesos al mes. Y todo el mundo piensa, ay, es que eso se mete en un dineral. No. La mayoría de la gente que trabaja en el gobierno tiene niveles salariales muy bajos. Yo no estoy hablando de los directivos y demás, estoy hablando de la gente que hace el trabajo. Los directivos, ¿qué hacen los directivos? Organizan, buscan, solucionan. Y cobran lo que cobran porque no es que tengan trabajo operativo, sino porque tienen un trabajo que es el mejor pagado en este país, que es el conceptual. Aquel que conceptualiza el trabajo para los demás es el que debe ganar más. Completamente de acuerdo. En una empresa privada, un directivo de alto nivel, tiene sueldos de 300, de 400, de 150 para arriba. En el gobierno, el sueldo máximo para un directivo que también hace lo mismo que el otro y que además está peor porque administra los recursos de nosotros, ¿sí? No llega a ganar arriba de 100, 120,000 pesos. Aún así es un sueldazo comparado con los 6,000 que les estoy diciendo de los operativos, ¿verdad? Bueno, a esos operativos son personas faltas de motivación. Evidentemente, si no están ganando bien, oye, pues, ¿cómo voy a desempeñar un trabajo mayor? Entonces, en alguna ocasión, y hablando del clima laboral, tuvimos muchos problemas aquí en la delegación Colima, donde terminé mi labor como servidor público. Fui subdelegado de administración justamente, y teníamos ese problema. A principio de año teníamos que capturar la contratación de trabajadores que son eventuales. El gobierno tiene trabajadores de base, que son los sindicalizados, trabajadores de confianza, que éramos los directivos, y trabajadores eventuales que trabajan por un tiempo determinado. Esos trabajadores había que capturar todos sus generales en un sistema especial y te llevaba por cada trabajador, por cada captura de trabajador entre 20 y 25 minutos, porque eran muy ineficientes los sistemas. Entonces era muy común que en las 8 horas de labor no terminaras. Estamos hablando de más de 170 trabajadores eventuales. Y a cada uno había que hacerles un expediente electrónico y además conjuntar sus papeles para firmar, que yo los firmara, mandarlos a México, sí, realizar la contratación, entonces sí estaban formalmente contratados. Y quien hacía esa labor eran trabajadoras sindicalizadas. ¿Cómo les podía yo decir?
que se quedaran a laborar si ganaban pues, una bicoca. Bueno, hubo una respuesta bien interesante, un estímulo que se les dio. No podíamos darles más sueldo, no podíamos darles más dinero, pero entonces empezamos a darles reconocimientos. Reconocimientos y días de asueto adicionales a lo que se tenía. Entonces, de esa manera, lográbamos que la gente se quedaba hasta las 8 o 9 de la noche, porque además había el agravante de que los sistemas se cerraban. Si te cerraban el sistema y no podías meter a alguien, pues se quedaba sin ese trabajador. Y te eras responsable tú. Entonces, ¿cómo hacerle para que nos ayudaran? Tampoco yo podía hacer pulpo y capturar a todos, ¿no? Necesitaba del apoyo de ellos. Bueno, pues, ¿qué hicimos? Empezamos a platicar con ellas, a sensibilizarlas, a darles un reconocimiento por su trabajo. Y les juro, se los juro, que fuimos el primer estado, Colima, en tener siempre nuestros expedientes electrónicos de nuestros empleados temporales, eventuales, al día. Es entender las necesidades de las personas. Nosotros como personas nos motivan muchas cosas. El dinero es uno, sí, el dinero es bien importante, pero a veces es más importante el reconocimiento de la gente que está a tu alrededor para poder desempeñarte mejor. Y eso lo entendieron estas personas. Precisamente uno de los postulados de Mayo fue que las personas no nada más se mueven por dinero o por condiciones ambientales, sino también por la dignidad de cada quien. Les pican la cresta, dicen, no, no vas a poder. Y la gente reacciona. A veces, contrario a como queremos que reaccione, a veces, pero a veces sí funciona. Hay que estudiar, hay que poner todo en contexto. En la investigación científica, en la investigación normal, hay diferentes tipos de investigaciones, siempre hay que tomar en cuenta el contexto. No va a ser lo mismo si hacemos un experimento aquí y ahora, aquí nosotros, que si se hace en una planta industrial o en una oficina. Hay un contexto, hay una manera en la cual nos relacionamos con el medio ambiente, y el medio ambiente incluye el clima, incluye la iluminación, incluye incluso la cordialidad entre los trabajadores, el clima laboral. Y eso fue difícil de entender, porque la concepción que se tenía era que la gente trabajaba por dinero. Si les pago un poquito más, van a trabajar mejor. Y resulta que no. Resultó que no. Resultó que también se necesita el reconocimiento. ¿Sí? Hay un dicho que dice que no es la forma en que me digas perro, sino la perra forma en que me lo digas, ¿no? Y eso te cambia la visualización de las cosas. ¿Sí? Te puedo estar diciendo lo que sea, pero si en el contexto, si estamos cotorreando, bueno, no. Digo, ustedes, díganme si miento. Entre ustedes se hablan con palabras altisonantes y yo lo sé, porque también fui joven, hasta nos mentamos la mamá, cotorreando, y no pasa nada. Ah, pero si vas en la calle y alguien te mienta la madre, brincas, ¿verdad? Porque es algo que es sagrado, ¿no? Para los mexicanos. Entonces, esa es la situación. El contexto es lo más importante. Que en una investigación el contexto, si no planteamos el contexto en el cual la vamos a llevar, puede ser que la investigación esté sobre el aire. ¿Vale? El día de mañana vamos a iniciar ya con los tipos de investigación. La investigación, pues es justamente el allegarte de conocimientos. Los científicos hacen investigación, científicos de ciencia experimental, los científicos sociales hacen investigación. Y en base a el contexto y en base a la suposición de algo, buscan justamente contestar la pregunta de la investigación. ¿Sí o no? De nada sirve que yo no me plantee qué quiero investigar y pues el conocimiento en contexto me va a llegar como tropel, pero ¿cómo lo voy a organizar? ¿Cómo voy a saber qué de eso me sirve? ¿No? Fíjense, hace muchos años, y eso tiene que ver un poquito también con las fuentes. Parte de la investigación se da a través de fuentes de investigación. Hay fuentes directas, lo vamos a ver, fuentes indirectas. Fuentes, las directas son aquellas que es vivencial, que yo lo veo, lo palpo y lo siento. Las que son indirectas son cuando hago una investigación documental o a través de la red o a través de otras cosas. ¿Ok? Hace algunos años, hablando de fuentes, cuando el Internet estaba en ciernes, no era lo que es hoy, nos comunicábamos, o las cadenas que hoy hacemos en WhatsApp y nos pasamos memes y demás, se hacían a través de correos electrónicos.
y básicamente eran presentaciones. Llegó una presentación por correo de estas cadenas de correos en donde decía, literal, el avistamiento de Marte se dará en esta fecha, en un rango de fechas, ¿no? De tal a tal día. Y se va a poder observar a Marte como si fuera la luna llena, pero para observar sus cráteres y demás, hace falta tener o binoculares o un telescopio. Entonces, a mí en lo particular me encanta la cuestión del cosmos y la astronomía y todo eso. Tuve una novia cuando era joven que era física y era especialista en astronomía, entonces me enseñó a situar el telescopio, a buscar las diferentes, ¿cómo se llama? Constelaciones y demás. Entonces, para mí es fascinante. Uy, cuando me entero, veo en mi computadora, en la tranquilidad de mi oficina o en mi casa, veo que ahí va a haber eso, pues corro a comprar un telescopio. No me voy a perder este espectáculo de Marte, ¿va? Fíjense que llegué a la tienda de telescopio, bueno, a Radio Shack, donde vendían telescopios, y resulta que ya no había. No crean que había Mercado Libre o estas cosas que... No, esto ya es modernidad pura, ¿no? Entonces, me enojé mucho con la tienda. Y ¿cómo Dios no tienen telescopios? Ya se habían vendido. Se vendieron todos. Estaban agotados los telescopios. Bueno, pasó el tiempo. Yo me hice de unos binoculares. No pude comprar telescopio, pero me compré unos binoculares. Y pues ahí estoy como tarugo, lelo, buscando Marte, porque pues, ¿cómo? Diablos, no lo voy a ver. Y no, yo decía, pues estoy mal, no lo veo. Bueno, a los pocos días salió un desmentido por parte de una científica que nos dijo que en el contexto de la visualización de Marte, pues estábamos mal. La órbita de Marte jamás se va a acercar tanto a la Tierra como para verla como la Luna, que era un fake news. Empezaban las fake news, ¿eh? Pues fue ahí un descontento terrible, ¿no? Porque todos los que se compraron su telescopio solo para ver a Marte, pues se vieron decepcionados. Los que no pudimos comprarlo dijimos, qué bueno, me salvé de comprarlo, ¿no? Pero a lo que voy es que el contexto es bien importante y las fuentes de información son mucho más importantes. Si tomamos fuentes que no son fuentes fidedignas, fuentes que no nos van a permitir tener el conocimiento y nos pueden meter un gol con estas fake news, es muy malo. Ahorita estamos viviendo le llaman la infocracia, pero dentro de esa información que nos está llegando, tanto de gente mala vida como gente ingenua que retransmite mensajes, hay mucha información falsa. En la ciencia, en la tecnología, en la investigación, hay muchas notas falsas. Entonces, para evitar eso, tenemos que consultar fuentes fidedignas, fuentes que se reconozcan, que sean reconocidas. Si ustedes me dicen, profe, es que yo lo vi en Wikipedia, tacha. ¿Por qué? Porque Wikipedia no observa ningún rigor de ninguna forma para subir información que puede ser falsa, porque wiki quiere decir propia. La información la subo yo, y si yo veo que el perro es negro y infiero que el perro es negro porque se quemó y lo subo así, pues va a creerse, va a sentarse que el perro es negro porque se quemó, aunque la realidad sea otra. ¿Sí? Por favor, cuando consultemos fuentes para la investigación, hagamos una búsqueda de información fidedigna. Y si la fuente está firmada por un científico, por un investigador, por un conductor, por lo que sea, es mucho más fácil, mucho más cierta que otra que pues es anónima. Wiki es anónimo. ¿Quién subió la información? ¿Quién sabe? ¿Sí? Por favor, no usen Wikipedia. Hay muchas fuentes que no son tan buenas en el Internet y que los alumnos y los profes, porque también sucede, ¿eh? Consultamos y no le damos la validez que debe. Por ejemplo, monografías. ¿Qué es el sitio de monografías? Pues lo suben los muchachos que hacen trabajos. Wikipedia, cualquiera puede. Si yo quiero ensalzarme ante ustedes, puedo poner mi perfil en Wikipedia y le voy a poner las mentiras que yo quiera que ustedes crean que soy, porque al final es mi percepción. De eso a que sea objetivo, pues no. Mañana vamos a seguir hablando de investigación, vamos a hablar de objetividad, vamos a hablar de fuentes. Y ya para la siguiente semana, mañana que es miércoles, ¿verdad? Sí, ya vamos a empezar a hacer investigación. Por lo pronto, el día de hoy van a tener una actividad investigativa todavía, sin mucho rigor, para que ustedes vayan aprendiendo a manejar las fuentes.
Aquí lo que más me importa es que ustedes manejen las fuentes de información. Que me digan, sí, profe, mire, encontré esto y lo encontré aquí. ¿Sale? Siempre hay que darle crédito a las cosas. Yo sé que el copy-paste es bien atractivo, la neta. ¿Tú crees que no te va a cachar el profe cuando agarras la idea completa de alguien y la pones en tu hoja? Neta, los profes nos damos cuenta. Neta, la verdad. Entonces, el copy-paste es un recurso, pero no es sano, no es ético. ¿Ok? Hay que darle a los autores que hicieron lo principal su lugar. ¿Sí? Esto fue tomado de aquí y lo hizo fulano de tal. Es muy diferente hacer copy-paste, hacer análisis y poner tu resumen o tus conclusiones o tus ideas. Ahí sí, mis respetos. ¿Ok? Entonces vamos, ponernos de acuerdo. Mañana seguimos con el tema de qué es la investigación, fuentes de investigación, tipos de investigación y también fuentes de información de las que nos podemos allegar. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? En unos momentos más voy a subir la actividad a Classroom. Sí, tengo ya por ahí varias. No he decidido cuál de todas las candidatas, pero ahorita lo decido y lo subo. Y sobre la investigación que van a realizar. Lo importante de eso es que me digan, profe, la investigué aquí y esto dice aquí. ¿Y yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? No importa. No importa, podemos estar o no estar de acuerdo. Lo importante es que lo expresemos, ¿eh? Leilani. Bueno, jóvenes, si no tienen ninguna pregunta, pues aquí le dejamos. Nos vemos el día de mañana. ¿Tienen preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Órale, pues. Nos vemos el día de mañana a las 7. Por favor, no fallen. Ya no falten, ¿eh? Mario y Edgar. No, Nadie. ya, no, ya todo bien. Órale, pues. Nos Ah, vemos pues, mañana. profe. Cuídense. Gracias, ¿eh? Bye. Gracias. Cuídense. Adiós. Gracias. Gracias. Bye. Gracias.